gustaría platicar un poco que el contexto mexicano es muy diferente la normativa en cada uno de los estados. Hay elementos similares, pero sin duda hay requisiciones muy específicas dependiendo del estado y del municipio, dado que las atribuciones en algunos estados están integradas totalmente por el estado y en algunos de los casos el municipio tiene las opciones muy limitadas para poder gestionar el desarrollo urbano. Sin embargo, los principales documentos que se requieren para diligenciar un proyecto de vivienda se asocian principalmente a licencia de uso de suelo, que es decir, es un permiso que se obtiene para certificar que el predio, el terreno, el proyecto está asociado, vinculado con los programas de desarrollo urbano, principalmente con lo que es la zonificación secundaria, y que al cumplir con estos dos puntos, pues se certifica que se puede dar la construcción de la vivienda. La manifestación de impacto ambiental es sin duda una de las requisiciones que son replicables en la mayoría de los casos del contexto mexicano, y es un informe detallado del proyecto y cómo el proyecto afectará en el medio ambiente local, en el contexto inmediato de ese proyecto. Los permisos de construcción. En este momento, cuando el desarrollador pretende hacer su inicio de obra, pues se le requiere que tramite su permiso de construcción. Este es otorgado por la autoridad local. En algunos tipos de proyectos, como son proyectos en condominio, como son proyectos de edificaciones verticales, en algunos casos se le requiere la licencia de edificación. Muy similar al permiso de construcción, simplemente una diferenciación en el tipo de proyecto. Así también se les solicitan a los proyectos presenten lo que son sus estudios geotécnicos para evaluar la estabilidad del suelo dependiendo de la construcción. Se les solicitan lo que son estudios de impacto vial, esto para evaluar la cantidad de vivienda, la cantidad de población que va a traer, y a su vez asociado a la carga de movilidad no motorizada que va a demandar ese nuevo proyecto en el contexto inmediato. En algunos casos se les solicita, dependiendo del proyecto, un estudio de impacto urbano. Esto asociado también a las dinámicas que ese proyecto va a traer a la comunidad local en ese contexto inmediato, y la integración que ese proyecto tiene con la estructura urbana, con la estructura vial, que tiene con la red de equipamientos, con la red de espacio público, cómo ese proyecto que aporta o se suma a esa comunidad, a ese contexto inmediato. Las autoridades locales requieren también a su vez presenten los planos arquitectónicos y estructurales, presenten también su documentación de alineamiento y número oficial, esto principalmente asociado con trámites catastrales y cómo ese predio, esa construcción tiene su posición respecto a la vía pública. Otro de los requisitos que se solicitan para los proyectos es que presenten todos los contratos con los servicios básicos, es decir, que ese proyecto tenga la viabilidad o factibilidad requerida por la autoridad correspondiente respecto a su conexión con servicios de agua potable, red de saneamiento, red de electrificación, con todos ellos. Si es un condominio, también se le requiere que presente su contrato con la empresa correspondiente para el manejo de residuos sólidos. Y cualquier obra, una vez que haya terminado todo su proceso de construcción, se requiere se presente ante la autoridad local a gestionar su permiso de finalización de obra. Es decir, este documento certifica que la obra se haya llevado conforme a lo planificado y haya cumplido con los diferentes requisitos que fueron solicitados por la autoridad. Hablando ahora de los problemas más comunes que enfrentan los desarrolladores para lograr estos permisos.
Pues sin duda, burocracia y trámites lentos. La mayoría de las instituciones encargadas del desarrollo urbano o de otorgar este tipo de permisos, como el manifiesto de impacto ambiental, otorgan las dependencias de ecología y medio ambiente, o en relación a permisos de obra tiene que contactarse a dependencias de protección civil, a dependencias de asentamientos humanos, a dependencias de obra pública. Entonces, como pueden ver, hay para un solo trámite muchas veces tiene que haber la aprobación de distintas instituciones, por lo cual la burocracia hace que los trámites sean muy lentos. Y asociado a esta lentitud en los trámites, pues se presentan problemáticas asociadas a una mala planificación de los recursos, a una mala planificación de la estructura operativa de estas dependencias, lo cual entorpece y hace que los permisos tomen muchísimo más tiempo del que se requiere. Por otro lado, no están ajenos a problemas también de desconexión del proyecto que se presenta con lo establecido en los programas o en las zonificaciones, en las regulaciones del uso de suelo. Entonces, el proyecto se presenta con las expectativas y con un diseño predefinido, pero se encuentra que muchas veces el proyecto está limitado en su capacidad, por lo cual la inversión pues no va a dar. Entonces, allá, en este punto se va a un nuevo trámite, que es el cambio de uso de suelo. Y el cambio de uso de suelo va a requerir nuevamente otro tipo de estudios. Los estudios, en muchos de los casos y dependiendo del estado o municipio, entra a comités de evaluación de diseño urbano, de impacto vial, de impacto urbano, de propio de legislación. Entonces va llevando más tiempo, va entorpeciendo la gestión de los proyectos, por lo cual la problemática pues, se asocia a dificultades técnicas. En otros casos, también otras de las problemáticas que enfrentan los desarrolladores de vivienda, pues son problemas técnicos asociados a una vinculación medioambiental. Supongamos que un proyecto se encuentra en un contexto inmediato a un área de valor ecológico, a un área natural protegida. Entonces el proyecto obvió la revisión del plan de manejo de estas zonas y las medidas de mitigación a las cuales debería integrarse, incorporarse o las cuales debería asumir el propio proyecto. Entonces hay una serie de problemáticas que se van concatenando y en las cuales debería de asumir el desarrollador, pero todo se va en tiempo y dinero. Al final de cuentas el proyecto se va encareciendo y se va retrasando. ¿Cómo poder evolucionar o cómo algunas alternativas que podríamos sugerir para que los municipios evolucionen a una innovación en la gestión de los permisos, que pudieran transitar a permisos inteligentes y que estos a su vez estimulen la producción de vivienda y hábitat adecuado? Bueno, me gustaría tocar 7 puntos. El primero de ellos, digitalización de trámites. Poder incorporarnos a esta evolución tecnológica en la cual puedan haber plataformas unificadas de trámites, crear un sistema digitalizado en el cual se puedan realizar todos estos trámites, puedan obtenerse todos estos permisos y pueda facilitarse también la presentación de los documentos para tener un seguimiento de todo el proceso. La descentralización administrativa. Como podemos ver en México, en el contexto mexicano, hay trámites del Estado, trámites que se asocian también a nivel nacional y trámites a nivel local. Entonces, poder permitir que algunas de estas funciones administrativas se concentren en centros de atención rápida podría resolver hasta cierto punto algunas consultas, algunas problemáticas y todo de una manera eficiente. Un punto 3, poder tener revisiones normativas y legislativas. El tener
una normativa actualizada y flexible con estándares de construcciones que permitan justo esa flexibilidad en la construcción, pues ayudaría a promover de una mejor manera los proyectos de vivienda, podría ayudar a diversificar este tipo de proyectos, llegar a estímulos y a incentivos fiscales y subsidios que fomenten el desarrollo de proyectos, y por otro lado los estímulos de la vivienda que ayuden a promover los proyectos y que estos proyectos incorporen las prácticas sostenibles y ecológicas mediante la aplicación o la captación de estos incentivos. Por otro lado, la participación ciudadana, siempre importantísima, el poder incentivar, innovar en mecanismos de participación ciudadana y cómo los ciudadanos pueden participar de manera activa en estos procesos de planificación y de aprobación de proyectos, sin duda es un punto a considerar y el cual podría ayudar a transparentar por un lado el proceso y por otro lado a hacerlo más eficiente. Llegamos a un punto de coordinación institucional. Como platicamos de manera muy rápida, o sea, hay distintas instituciones que se requiere su visto bueno, que se requiere su evaluación y que se requiere su análisis. Entonces, el poder tener o proponer mesas de trabajo multisectoriales o poder tener esta coordinación de una manera más eficiente entre las distintas entidades gubernamentales ayudaría a facilitar la aprobación, los procesos y la aprobación, y garantizar que los proyectos cumplan con todas las normativas pertinentes. Y por último, no me gustaría dejar de mencionar lo que es formación y capacitación. Por un lado, capacitación continua es ofrecer que los funcionarios municipales se mantengan actualizados, vigentes, en conocimiento de las mejores prácticas de la gestión de los permisos, y por otro lado, asesoramiento técnico a desarrolladores inmobiliarios, a desarrolladores de vivienda. Es proveer de la asesoría técnica a estos desarrolladores para navegar y para transitar en todo este proceso de la obtención de un permiso. El conocimiento de la ruta les hará gestionar de manera más eficiente sus proyectos.